Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor Waldo. Buenos días, buenos días. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Ok, esas cámaras encendidas, por favor.
Bien. Vamos a colocar la fecha. Si todavía no lo han hecho, si ya lo han hecho, bueno. Martes 1 de junio. 1 de junio. Del 2021. El título es Polígonos. Ok. Vamos a hacer o vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de polígono. Polígono es una figura cerrada, ¿no? Que se forma por la unión de puntos no colineales, ¿ya? En el plano. Por ejemplo, vamos a trazar un polígono cualquiera. Estamos trazando un polígono de 6 lados, cuyos vértices son, bueno, A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Este polígono tiene ángulos interiores. ¿Correcto? Tiene ángulos interiores. ¿Ya? Esos ángulos interiores son, para el caso, A, B minúscula, C, D, E, y F. Pero este polígono también tiene ángulos exteriores, ¿correcto? Puedo trazar un ángulo exterior aquí, prolongando este lado del polígono. Prolongando este lado del polígono también tendré otro ángulo exterior. Prolongando este lado tendré otro ángulo exterior. Prolongando este también tendré otro ángulo exterior. Otro ángulo exterior. Y aquí tendré otro ángulo exterior. Bueno, los ángulos exteriores se han generado en estos lugares.
¿Ok? A esos ángulos exteriores vamos a ponerles nombre también. Este se va a llamar X. Este Y. Z. Z, M, N, P. Listo. Entonces, decíamos, un polígono es una figura geométrica cerrada que se forma por la unión de tres o más puntos no colineales. ¿Ok? Tres o más puntos. Mínimo tres para formar un polígono. Tú no puedes hacer un polígono con 2 puntos. No existe un polígono que se formen con 2 puntos. Es una línea, ¿no es cierto? Eso no es un polígono. El polígono más pequeño es el triángulo y se forma por 3 puntos. Esos 3 vértices, ¿verdad? Listo, punto. Eso vendría a ser, eso vendría a ser el concepto. Nuevamente escribir. Eso vendría a ser el concepto. Ya está. Ok. Ahora vamos a ver los elementos. Y vamos a poner acá así. Vamos a ver los elementos, pero acá tengo que corregir ya. No es tres, es tres, ¿ya? No es. Ah, ¿Ya? Listo. Ya, ahora sí. Elementos. Elementos. A ver, ¿cuáles serían los elementos de un polígono cualquiera? Como en toda figura geométrica. sus vértices, Claro que sí, sus vértices. ¿Otro? sus lados, Lados. ¿Otro? los ángulos, Los ángulos. Pero hay 2 tipos de ángulos. ángulos interiores, Interiores. ¿Y los otros? exteriores. Exteriores. Claro que sí. Ya está. Pero además, y esto lo vamos a puntualizar al final, hay un detalle importante. Vamos a poner ahí. Ojo al piojo. Ojo a la liendre. Vértices. Ya, vértices. ¿Cuáles son esas vértices? Vértice A, el vértice B. Harines que sí.
Siempre los vértices van en mayúscula, ¿ya? Eso no se Ah, olviden. Siempre los vértices van en mayúscula, no importa la figura geométrica que sea. Cualquier polígono, sus vértices van a estar en mayúscula, ¿ya? A, profe, B, ¿por qué puso rosa? 2A, sí, pues estaba pensando en las pilas que necesitan mi... Ya, A A, control. C, así es, D, Sí, E y F, F. ¿cierto? Listo, ya tenemos a los vértices. ¿Qué más tenemos? Los lados, habíamos dicho, los lados. Los lados. Lado. Esos Lado lados, AB. así es, se forman por el segmento que une dos vértices consecutivos, ¿verdad? Si yo Sí, uno profe. dos vértices consecutivos con ese segmento se llama lado del polígono. Entonces tenemos por un lado AB, en mayúscula también, lo estoy uniendo. BC. Espérate que está medio lento esto. AB, coma, BC. BC, coma, CD, coma, DE, coma, EF y coma FA, ¿verdad? Ya está. Recuerden que al ser ellos segmento, recuerden que ellos al ser segmento, esto de acá tiene que tener una línea, Su sombrero. porque si no, no estaríamos hablando de segmentos. Esa es su notación, ¿verdad? Esa es la notación de segmentos. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Al igual que los números naturales, los polígonos tienen una cantidad indefinida, o sea, pueden tener 100 lados, pueden tener 1.000.000 de Sí, lados o más. así es, así es. Ah, Claro que para tú ver un polígono que tenga 1000 lados, va a tener que usar un microscopio, ¿no? claro, Porque, pues eso no se va a ver a simple vista, claro, pues es a menos que sea grandote, ahí sí. una cosa espectacular. Ya está. Ya, vamos a, entonces, a continuar esta parte de los elementos, que es donde nos quedamos, que nos quedamos en los lados. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de, perdón, acá, ángulos interiores. Los ángulos interiores, según la gráfica que tenemos de ejemplo, son ya en minúscula los ángulos A, B, A, B, C, C, D, D, E, E. F. Ya está. Prácticamente los vértices pero en minúscula. Así es. Y luego tenemos acá a los ángulos exteriores. ¿Ya? Y tenemos ahí a X, Y, Z, ¿no? M, N Y P. y P. P de Ya está. Perú. Así es. Y entonces aquí viene lo que les decía. Muy importante a tener en cuenta esto, porque si tú tienes uno de estos elementos, ya tienes los demás. ¿Por qué se dice esto? Porque el número, ojo, el número de lados, ¿correcto? El número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos. Y a su vez si ya tienes los números de ángulos. Ah, o sea, profe, o sea, es que ya tienes uno, tienes todos. Claro, pues.
El triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántos vértices? 3. ¿Cuántos ángulos? 3. El cuadrado o un cuadrilátero, 4, 4, 4. Entonces, teniendo uno, ya los demás se deducen, ¿verdad? Ah, tiene mucha razón. Así es. Profe, hay una parte que se ha equivocado en el concepto. Hay que, a ver dónde dice. Ah, ya, si no, no es que he equivocado, sino no, que no tengo la Q. Y Ah, entonces, me he olvidado que no tiene la Q. claro, entonces tengo, pongo O y lo que me he olvidado sí es de ponerle su Tu bastón, palito. porque sí, porque está un poquito coja. Entonces le tengo que poner su bastón. Ahorita se lo pongo. Profesor, tengo que dibujar la figura geométrica, ¿verdad? Claro, claro, mamá, claro, claro que sí. Ok, gracias. Entonces, ahí está. Continuamos hablando acerca de. Un momento. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí vamos a hablar de algo, de los polígonos según sus lados. ¿Ya? Tenemos por acá. Ay, se salió esto. Polígono de 3 lados. Se cuelga.
¿Profesor, puedo ir al baño? Sí. Bien, acá tenemos una pequeña tablita acerca de los polígonos más utilizados, ¿ya? Y tenemos al triángulo, 3 lados, al cuadrilátero que tiene 4 lados, al pentágono que tiene 5, al hexágono que tiene 6, heptágono 7, octógono, también llamado octágono 8, al nonágono 9 o también llamado eniágono, al 10, al que tiene 10 lados, decágono, en decágono al que tiene 11 o un decágono también, dodecágono al que tiene 12, pentadecágono al que tiene 15 e icoságono al que tiene 20. Y alguien preguntará, profesor, pero ¿y el que tiene 30 lados, qué nombre recibe? El que tiene 32 lados, ¿qué nombre recibe? El que tiene 50, el que tiene más lados. Bueno, sencillamente los que tienen más lados se les va a mencionar así, tal cual. Polígono de 30 lados, polígono de 45 lados, polígono de 60 lados. Polígono de Sencillamente 1.000.000 de lados también. se mencionará así, polígono de tantos lados, ¿ya? De n lados, ¿ya? Bien, vamos a hablar acerca de los polígonos conocidos como polígonos equiángulos. Polígonos equiángulos. Ya está. Los polígonos equiángulos son aquellos polígonos que tienen todos sus ángulos interiores de igual medida, ¿ya? Tienen sus ángulos interiores de igual medida, ¿ya? Estos son los polígonos equiángulos. También vamos a hablar acerca de los polígonos equiláteros. Los polígonos equiláteros acá. Los polígonos equiláteros tienen todos sus lados iguales. Como el cuadrado, profe. Como el cuadrado. El cuadrado, por ejemplo, es un polígono equilátero y equiángulo también, porque sus 4 ángulos son iguales. Los 4 ángulos son rectos. Y estos polígonos que tienen esta característica, y esos polígonos que tienen esa característica de ser, equiláteros y equiángulos a la vez,
se llaman polígonos regulares. Son unos polígonos especiales. El polígono regular tiene todo igual, lados y ángulos. Uno de ellos, como bien dijiste, es el cuadrado. El triángulo equilátero, por ejemplo, es un polígono regular, porque sus tres ángulos interiores también son iguales, cada uno mide 60. Muy bien, polígono regular entonces es aquel que tiene, a ver, sus lados y ángulos iguales. Ok, listo. ¿De aquí qué desprendemos? Desprendemos lo siguiente. ¿Cómo hallamos la medida de un ángulo interior? ¿Cómo hallamos la medida de un ángulo interior? Ok. ¿Cómo la encontramos? Bueno, la encontramos de esta manera. 180 por n menos 2 entre n. Esa es la medida de un ángulo interior. 180 por n menos 2, ángulo interior. Ahí está. Esto será 180 por n menos 2 entre n. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos? Ahí hemos hallado ya la medida de un ángulo interior con esa forma. ¿Dónde qué cosa es n? N es el número de lados del polígono. ¿Correcto? Y estas fórmulas son para polígonos regulares, ¿ya? Para polígonos regulares. La medida de un ángulo exterior y lo podemos comprobar, ¿no? En un triángulo, el más básico, a ver, polígono regular, triángulo. Si tiene tres lados, sería 180, 3 menos 2, 1. 180 por 1, 180. Entre 3, 60. Polígono regular, 60 grados. De 4, lo mismo va a pasar, te va a salir la medida del ángulo interior. Vamos a colocar acá. Ángulo exterior. Y eso será 360. Para todo polígono regular es lo mismo. 360 entre la cantidad de lados del polígono, entre n. Y ahí tenemos las fórmulas que tenemos que saber y utilizar. ¿Correcto? Además, tenemos para hallar la cantidad de diagonales, totales, ¿ok? Tenemos también una fórmula. ¿Cuál es? La cantidad de diagonales
va a ser igual a n por n menos 3 entre 2. Listo, donde ya sabemos que n es el número de lados siempre, ¿ya? N va a ser el número de lados siempre. Muy bien. Esa es la parte teórica. Vamos a esperar, o vamos a salir, perdón, de la sesión y vamos a volver a ingresar para continuar. Después, una vez terminada la clase, yo les voy a enviar esta imagen para que puedan terminar de copiar, ¿ya? Reingresamos.